Gloria a Dios. Esperando en Dios. Esperar es creer que algo va a suceder. Creer que algo bueno va a suceder. Esperar. Esperar es quedarse quieto en un lugar hasta que algo acontezca, hasta que algo suceda. Eso es esperar. Así que el concepto de esperar, ese concepto, esa palabra esperar, implica confianza. Es decir, una confianza de tal grado y tan fuerte que me lleva a esperar. Cuando no confiamos en alguien o en algo, no esperamos. Lo que impulsa o lo que mantiene viva nuestra esperanza es la confianza. En el momento que esa confianza se deteriora, en el momento que esa confianza es afectada, ya no hay razón para esperar. En cualquier momento la espera es insignificante, sin fundamento. Es decir, no es fácil esperar en alguien que nos ha fallado varias veces. La esposa a quien el esposo le dice, te prometo que ahora sí te voy a ser fiel. Pero es que ya es la quinta vez que lo promete y que incumple su promesa. Bueno, a esa mujer le resulta muy difícil esperar que ese hombre no le va a fallar. La madre a quien el hijo le promete una vez más que ya no volverá a cometer el mismo error, pero termina cometiendo el mismo error. Llega un momento en que la confianza es afectada y ya no hay razón para esperar. Así que la acción de esperar requiere de una fuerte confianza. Una confianza que en el caso de Dios nos la provee el mismo Espíritu Santo, nos da la fe para esperar en Dios. Y yo quiero, porque es el título del mensaje para hoy, esperando en Dios. Y quiero enfocar esta palabra o aplicarla en nuestra relación con Dios, en esperar en Dios. Y en algún momento de nuestra vida todos hemos esperado o estamos esperando algo de Dios. De alguna manera estamos esperando algo de Dios. Algunos esperan que Dios les provea un empleo, otros esperan que Dios les restaure, otros esperan que Dios restaure su familia, otros esperan que Dios los bautice con su Espíritu Santo. De alguna manera todos estamos esperando algo en Dios. Acabo de leer un versículo que dice, aguarda a Jehová, es decir, espera a Jehová. Luego dice, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. La primera parte del versículo es un llamado de Dios. El llamado es a esperar en Dios. Es un llamado. El llamado es espera a Dios. No te adelantes, tampoco te desanimes. Espera a Dios. Espera a Jehová. Espéralo. Él va a llegar, pero tienes que esperarlo. La última parte del versículo es un énfasis sobre ese llamado. La última parte del versículo es sí, espera a Jehová. Sí, hazlo. Espera a Dios. Se reafirma ese llamado. Que tienes que esperar a Dios. Que no te desesperes. Espera en Dios. Luego, la segunda parte del versículo o la parte intermedia del versículo es lo que necesito mientras espero en Dios. Mientras yo estoy esperando en Dios, primero, debo esforzarme. Es decir, este esperar en Dios no es un llamado a la inactividad de mi parte. No es un llamado a quedarme con los brazos cruzados, echarme a dormir porque Dios vendrá. No, dice esfuérzate. ¿Estás esperando en Dios? Ok, pero esfuérzate. ¿Me estoy haciendo entender? A ver, para ir colocando los conceptos claros. Estoy esperando un empleo en Dios, amén, ok, pero mete hojas de vida.
Estoy esperando que Dios restaure mi matrimonio. Ok, pero hay cosas en mí que tengo que cambiar. Porque ¿de qué sirve que Dios vuelva a traer al esposo, a la esposa, si yo sigo igual que antes? Así que primero Dios nos dice, espera en Dios, espera a Dios, espéralo. La última parte del versículo dice, sí, espera a Dios. Como que dice, oye, que te quedes quieto y esperes a Dios. Pero ese quedarse quieto, repito, no es un llamado a no movernos nosotros en el sentido de asumir nuestra responsabilidad. Es un llamado a estar en el Señor. Porque ahora dice, esfuérzate. Y luego dice, aliéntese tu corazón. Es decir, el saber que en quien estoy esperando es en Dios, debe alentar mi corazón. Si yo espero en un hombre, en una mujer que me ha fallado una y otra vez, y algo determinante de mi vida depende de él, ay hermano, qué decepción, ¿verdad? Que uno diga, este momento crucial de mi vida depende de él, que me ha fallado tantas veces y tengo que esperarlo. Pero cuando sabemos que es a Dios a quien estamos esperando, el salmista dice, aliéntese tu corazón. O sea, recuerda que no estás esperando a un hombre que te falló, que no estás esperando a una mujer que te falló, que no estás esperando en el político, estás esperando en Dios. Es a Dios a quien estás esperando. Así que esa misma acción de esperar a Dios, saber que estoy esperando a Dios, debe alentar mi corazón. Debe generar en mí la suficiente motivación para permanecer sabiendo que algo va a ser Dios, que algo va a pasar. Sin embargo, todos los que hemos esperado algo, sabemos que a veces no es fácil esperar. Y que a veces esperar en Dios es difícil. El sabio Salomón lo dijo de esta manera. Acompáñenme por favor a Proverbios capítulo 13. Proverbios capítulo 13, por favor. Capítulo 13 de Proverbios. ¿Lo tienen? Versículo 12. Quiero que en voz alta lean conmigo el versículo 12. Dice, la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida el deseo cumplido. Esa primera frase que dijera Salomón es tal vez una realidad que hemos vivido absolutamente todos los que estamos aquí. La esperanza que se demora es tormento para el corazón. Cuando sí, estás esperando en Dios y sí, confías en Dios, pero es que llevo tanto tiempo esperando que llega un momento en que se convierte en un tormento para el corazón. El sabio Salomón lo dijo de esa manera. Tal vez aquí haya alguien que diga, pastor, yo estoy justo en ese punto. Ya mi corazón está atormentado, ya no sé qué hacer. Yo sé que Dios es verdadero, yo sé que Dios existe, yo sé que Dios es real y yo confío en Él. Pero es que está demorando tanto esto. Es que llevo tanto tiempo esperando que Dios obre, que ya estoy en ese punto en el que mi corazón se está atormentando. Porque la esperanza que se demora, dijo el sabio Salomón, es tormento para el corazón. Tal vez haya hoy aquí una madre con el corazón atormentado. Has orado tantas veces que Dios obre en la vida de tus hijos y observas que cada vez empeoran. Llega un punto en el que ya no sabes qué hacer, en el que crees que efectivamente Dios escucha la oración, pero observas que el comportamiento de tus hijos empeora. Tal vez haya aquí alguna madre que pueda decir, igual que Salomón, la esperanza que se demora es tormento para el corazón. Posiblemente sea una esposa que hace tiempo está esperando que el esposo cambie, que su hogar cambie,
que un día te casaste con la ilusión de tener, si bien no una familia perfecta, por lo menos un hogar donde pudieras vivir. Han pasado los años y hoy tienes que decir: mi hogar es todo menos lo que un día imaginé. Yo no esperaba esto para mi familia. No fue pensando en esto que me casé con este hombre. Y hoy, luego de orar a Dios y has estado esperando en el Señor, llega un punto en la vida en el que empieza a sentir ese tormento en el corazón, porque aunque estoy esperando en Dios, observo que no hay respuesta a mis plegarias, que mi oración no es escuchada por Dios. Posiblemente hay alguien aquí que confía en Dios y dice: Dios, por favor, ayúdame, sáname. Y has orado, has ayunado, has pedido a Dios que haga un milagro en tu finanza o que haga un milagro en tu salud, y observas que no hay respuesta a tu oración. De alguna forma sabes que Dios va a obrar. De alguna manera sabes que Dios se va a glorificar. Pero somos humanos. Y cuando el reloj va marcando y ya va llegando al punto límite, empieza el tormento al corazón. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Ahora, ¿cómo yo puedo mantenerme, o cómo sé que debo seguir esperando? ¿Cómo sé que mi espera no es una espera o una falsa esperanza? Porque la esperanza es hermosa, pero una falsa esperanza es decepcionante. Esperar tanto tiempo y que al final digamos: esperé tanto para nada. Eso es horrible. Pero cuando tú esperas y al final del tiempo, sin esperar lo que ocurra, sin importar lo que suceda, sin importar lo que ocurra, pero al terminar el día dices: valió la pena la espera, valió la pena sufrir, valió la pena soportar, valió la pena mantenerme allí, valió la pena no moverme. Eso es hermoso y ese es el objeto de esperar en Dios. El sentido de esperar en Dios es que cuando pasa el tiempo tú puedas decir: Dios tenía razón, Dios me ayudó. Pero una falsa esperanza te conduce a sentir que perdiste el tiempo, que perdiste energía, que perdiste todo, que le entregaste parte de tu vida a algo o a alguien que al final no valía la pena, que no debiste tardar, no debiste quedarte allí esperando, que tenías una falsa esperanza. ¿Cómo sé que debo esperar? ¿Cómo sé que mi esperanza no es una falsa esperanza? Que sí, que debo seguir aferrado a Dios, que debo seguir pidiéndole a Dios, que no debo saltar del barco, que no debo bajarme del carro, que debo mantener aunque parece que el carro se va a estrellar. ¿Cómo sé que puedo esperar hasta el último momento y que al final no me arrepienta de haber esperado, sino que pueda decir: Dios tenía la razón, Dios sabía lo que estaba haciendo? Bueno, cuando el objeto de mi esperanza es Dios, cuando es en Dios en quien estoy esperando, cuando tu esperanza está puesta en tu esposo o en tu esposa, lo más seguro es que te decepcione. Cuando tu esperanza está puesta en el médico, en el político, en el líder religioso, sea pastor, sea sacerdote, sea anciano, lo que tú quieras. Cuando tu esperanza está puesta en el hombre, tarde que temprano te vas a decepcionar. Porque eso hacemos los seres humanos. Hoy decimos que sí, mañana decimos que no. Hoy decimos: te voy a ayudar, mañana decimos no, como que pensándolo bien ya no te mereces que te ayude. Eso hace usted y eso hago yo. Cambiamos. Las circunstancias nos hacen cambiar. Las emociones nos hacen cambiar. Hoy estamos alegres y decimos: yo voy contigo al supermercado, yo te acompaño. Pasó algo en el camino y decimos: no, ya no, ves tú sola. Pero Dios no. Dios es inmutable. Es más, aunque yo soy infiel,
Él permanece fiel. Aunque yo cambio, Él no cambia. Así que si mi esperanza está colocada sobre un Dios que no cambia, en Él no hay variaciones, no hay sombra, no hay mudanza, no hay sombra de variación. Él permanece, Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Si mi esperanza está en Él, mi esperanza es segura, es firme. Estoy esperando en alguien que no cambia. Segundo, si lo que yo estoy esperando está en la voluntad de Dios. Y esa es tal vez la parte más difícil, reconocer la voluntad de Dios. El apóstol Pablo nos hace entender el texto sagrado que en varias ocasiones le había pedido a Dios sobre un aguijón que tenía en su carne. Algunos piensan que ese aguijón era una enfermedad, otros consideran que sería alguna lucha interna de la carne. Cualquiera haya sido, era un aguijón en su carne. Y un aguijón significa algo que le causaba molestia a él, de alguna manera le robaba la tranquilidad y la paz. Y él le pedía a Dios que le quitara ese aguijón. La respuesta de Dios indica que lo había hecho en repetidas ocasiones. Vamos a asumir que era una enfermedad. Algunos consideran que algún problema de la vista. Asumamos que fuera así, una enfermedad, ya sea en la vista o en cualquier otra parte de su cuerpo. Él había dicho a Dios: Dios, sáname. Dios, para poderte servir mejor, sáname. Dios mío, haga un milagro. Y llega un momento en que Dios le dice: mira, Pablo, que te bastes en mi gracia. Que ya no me pidas más por eso. Que no te voy a sanar, que en caso de que fuera una enfermedad, que así yo perfecciono mi poder en tu debilidad. Que así tú te das cuenta que aunque eres el gran apóstol Pablo, sigues siendo un hombre, y en tu debilidad yo perfecciono mi poder en tu vida. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? El saber cuál es la voluntad de Dios para mí me lleva a saber cuándo puedo seguir orando y cuándo no. Y aquí Pablo entendió que ya no tenía que seguir orando por eso. Porque Dios le dijo: bástate mi gracia, que te sea suficiente mi gracia, lo que he hecho en ti, Pablo, que te sea suficiente eso. Luego Pablo no cambió con Dios. Pablo no se resintió con Dios. Pablo no se fue al rincón a decir: no, yo como que ya no creo tanto en Dios, como que si Dios realmente fuera todopoderoso, Él me sanaría. ¿Cómo así que Dios a mí no? No. Pablo siguió creyendo y amando a Dios. A pesar que Dios le dijo: bástate mi gracia, que no te voy a sanar, o sea lo que sea el aguijón en la carne, que no te lo voy a quitar. Pablo siguió creyendo en Dios. Porque mi oración debe estar direccionada en el plan de Dios y en lo que Dios se propone hacer. Por eso el mismo apóstol Pablo escribe y dice: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que sepáis cuál es la voluntad de Dios para ti y para mí. Ahora, hasta que Dios no te diga: no ores más por esto, hasta que Dios no te diga que no te voy a hacer, hermano, tu deber es creer que Dios va a obrar. Tu deber es aferrarte a Dios. Tu deber es creer que Dios tiene poder para hacer un milagro. Si Dios no te ha dicho: bástate de mi gracia, entonces sigue clamando a Él. Si Dios no te ha hecho sentir, no te ha hablado: mira que por aquí no va, que yo no voy a obrar en este sentido, tu deber es creer en Dios. Tu deber es seguir esperando que Dios va a restaurar tu matrimonio. Tu deber es seguir esperando que Dios va a restaurar tu hogar. Tu deber es seguir esperando que Dios va a salvar a tus hijos. Tu deber es seguir esperando que Dios va a obrar en la finanza. Tu deber es seguir esperando que Dios va a obrar un milagro financiero, un milagro en tu salud. Si Dios no te ha dicho: bástate mi gracia, entonces tu deber es esperar en Dios. Si mi espera en Dios además es una espera incorrecta, es decir, estoy esperando de manera incorrecta, entonces será una falsa esperanza. Ejemplo:
nosotros encontramos en ese contexto de lo que fue el derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia primitiva y todo lo que fue el impacto que produjo el derramamiento del Espíritu Santo, los milagros que empezaron a suceder, el mover del Espíritu Santo sin precedente, la gloria que se vivía en ese tiempo. Dice la Biblia que un día Pedro y Juan subían juntos a la hora novena al templo, a la hora de la oración, la hora novena. Y que cuando ellos iban subiendo había un ciego. ¿Era ciego o cojo? Era un cojo. No me vaya a pasar como el predicador que dele con el ciego y colocaron al ciego en la puerta del templo y de repente Pablo le dijo, míranos, y ahí se dio cuenta que no era ciego. Así que toman al cojo y lo colocan, lo sientan allí a la entrada de la puerta. Sus familiares o quien sea que lo colocaba asumía que, bueno, los que iban ahí a orar era gente que tenía un noble corazón y le iban a darle la limosna. Así lo colocaban. Ese día Pedro y Juan iban entrando al templo y el cojo, como de costumbre, extendió la mano y dice, esperando recibir de ellos algo. Estaba esperando y esperaba recibir de ellos algo. Pedro y Juan le dicen, mira, yo sé que tú estás esperando plata y te tengo que decir que yo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. A su nombre sea toda la gloria. Quiero llevarlo a reflexionar en dos sentidos sobre este suceso. Primero, este hombre está en un contexto extraordinario. El derramamiento del Espíritu Santo. Están ocurriendo milagros. Él está usted se imagina esa hora novena en ese templo, hermano. Esa gente acaba de salir de Pentecostés. Uy, hermano, eso tendría que ser la misma gloria ahí, hermano. Tendría que haber un ambiente poderoso allí. Están en un momento sobrenatural de Dios, un derramamiento del Espíritu Santo. Y este hombre está a la puerta del templo. Está a la puerta del avivamiento. Está a la puerta del derramamiento del Espíritu Santo, pero no entra. Está a la puerta, está afuera. Está cerca, pero a la puerta. Si tan solo entrara un poquito, hermano, allá adentro hay una gloria de Dios terrible. Y a pesar de eso, en su mente está lo material. Ese no era un momento para esperar monedas. Era un momento de Dios. Era un momento para esperar lo espiritual. A su nombre sea toda la gloria. Hay gente que está esperando de manera incorrecta. Que en un tiempo cuando lo que Dios quiere es derramar su gloria, derramar su presencia, ellos están pensando en lo material, en el dinero, en la fama. Y Dios está diciendo, es que no entiendes que hay un plan de Dios contigo. Es que no entiendes que me propongo hacer algo especial con tu vida. A su nombre sea toda la gloria. Oye, qué terrible es estar desubicado del momento de Dios. Qué terrible es estar fuera del contexto de lo que Dios se propone hacer. Es no entender el tiempo de Dios, porque eso nos lleva a esperar de manera incorrecta. Y aquí tenemos a un hombre que en un ambiente de gloria está esperando monedas cuando lo que Dios quiere es obrar un milagro en la vida de él. A su nombre. No sé si hay alguien que me ayude con el sonido, pero que se quede aquí, hijito. Si tú, ayúdame tú, hijito, y te quedas ahí pendiente en el sonido. Estos sonidos se me van y me dejan acá solo estos sonidistas. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Levante su mano, dele gloria al que vive por los siglos de los siglos. De manera que es interesante observar cómo en un momento cuando lo que se debiera es estar esperando lo espiritual,
la gloria de Dios, el mover de Dios. Él está en otro sentido, en otro aspecto, en otra forma, desubicado del tiempo de Dios, desubicado del momento de Dios, desubicado de lo que Dios se propone hacer, desubicado de lo que Dios está a punto de hacer en nuestras vidas. Levante su mano y dele gloria, dele honra y dele alabanzas al que vive por los siglos de los siglos. La segunda lección que nos puede dejar esta historia sagrada es que Dios nos da no lo que nosotros queremos, sino lo que Él tiene para darnos. Y que lo que Dios tiene para darnos es mejor que lo que nosotros muchas veces queremos. Es decir, a veces nosotros estamos esperando algo de Dios y Dios nos sorprende con otra cosa. Y alguien puede decir, pero esto no fue lo que yo le pedí a Dios. ¿Por qué Dios me da esto si yo no le pedí esto? Y Dios dice, porque esto es lo que te conviene, lo mejor para ti. Levante su mano y dele gloria, dele honra al Señor. De manera que el pasaje nos hace reflexionar sobre lo que Dios quiere hacer y sobre lo que Dios se propone hacer. Y que en ese sentido es muy importante que nosotros podamos tener claridad con respecto a qué estamos esperando nosotros en el Señor. Hay otra cosa más que quiero mostrarle y que a veces estamos de una forma incorrecta esperando, o que estamos esperando de manera incorrecta. Bendito el nombre del Señor. La Biblia habla, por ejemplo, de aquella viuda que encontramos en el primer libro de Reyes, el capítulo 17, versículo 12. Usted recordará esa historia cuando fue el profeta Elías. Dios le ha dicho, ves, porque hay una viuda en Sarepta de Sidón, le ha hablado para que te sustente a ti en un tiempo de sequía, en un tiempo de hambre, en un tiempo de necesidad. Gloria al nombre del Señor. Y que en ese sentido encontramos cómo el Señor le da esta orden al profeta Elías. Y el Señor le da esta orden al profeta, y el profeta le obedece al Señor. Y cuando llega el profeta, encuentra a la mujer que está por allá recogiendo un leño, y la mujer dice, bueno, que yo recogí este leño dice una palabra que quiero llamar su atención en esta frase que dice ella. Dice, para preparar, recogí este leño para preparar una torta y comerla a mi hijo yo, y dice, y dejarnos morir. Una madre diciendo, voy a dejar morir a mi hijo. Ahora, ¿por qué ella declara eso? Bueno, ella declara eso porque está esperando muerte. Ella está esperando muerte. Está esperando derrota. Ella está esperando derrota en su vida. Cuando uno está esperando derrota, cuando uno está esperando muerte, cuando lo que uno está esperando es fracaso, uno de alguna manera se condiciona o se prepara para eso. Bendito el nombre del Señor. Y nos salimos de la voluntad y del propósito de Dios cuando no estamos esperando de manera correcta. A lo que yo quiero preguntarte hoy, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? ¿Estás esperando de manera correcta en Dios? ¿Qué estás esperando en el Señor? Porque cuando se está esperando derrota, cuando se está esperando muerte, cuando se está esperando fracaso, no podemos ver la gloria del Señor. No podemos ver a Dios obrar. Quiero agradecerle al hermano, los hermanos que nos ayudaron. Gracias. De manera que esto es un llamado a reflexionar nosotros. Es un llamado a poder ubicarnos en el plan y en el propósito de Dios para nuestras vidas. Ahora quiero, por favor, que me acompañe a una frase que dijera Job. Y si alguien tiene autoridad para hablar de esperar en Dios, es Job. O sea, si alguien tiene credenciales para hablarnos de paciencia, es Job. Job capítulo 6, por favor, versículo 11. Cuando uno lee la historia de Job, uno suele colocarla como en blanco y negro, y de alguna manera
uno suele pensar que el proceso para Job no fue tan difícil como tal vez lo sería para nosotros. Es decir, alguien podría pensar, bueno, Job debió haber sido una especie de creyentes que cuando se le murieron los hijos de un solo golpe, pues Dios a Job tal vez le dolió, pero no tanto. No, a Job le dolió como le dolería a cualquiera de nosotros perder a un hijo. O que alguien puede pensar, bueno, sí, pero seguramente Job estaría operando en una dimensión espiritual tan sobrenatural que no le dolía las cosas que perdió. No, Job era humano como tú y como yo. Le quiero mostrar una frase que nos hace entender que Job vivió un proceso como lo vivimos nosotros. Y aquí en Job capítulo 6, el versículo 11, Job hace dos preguntas. La primera es: ¿cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? Dentro del proceso de Job, esta pregunta nos deja ver a un hombre que en un momento del trayecto dice: pero ¿qué fuerza tengo yo para esperar? O sea, ya no tengo fuerza para esperar. O sea, yo quiero esperar, pero es que ya no tengo fuerza. Ya me cansé de esperar. Ya me cansé de esperar que las cosas cambien. Ya me cansé de esperar que fulano cambie. Ya me cansé de esperar que venga un día mejor. Me cansé de esperar que algún día la puerta se va a abrir. Me cansé de esperar que algún día, no sé, algo pasara y que mi suerte cambie. Pero veo que voy de mal en peor. Veo que las cosas lejos de mejorar empeoran. Así que Job, en ese proceso de lo que él está viviendo, Job dice: pero ¿cuál es mi fuerza para yo esperar aún? Hay un momento en el que sentimos: ya no puedo más. Ya no puedo más. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a esperar en Dios? ¿Hasta cuándo voy a esperar la respuesta de Dios? Y este es el punto en el que muchos tuercen su fe. Este es el punto en el que algunos dicen: ya no creo más en Dios. Me voy a volver al mundo, voy a pecar, voy a desordenarme, voy a vivir la vida loca. Porque dicen como Job: ¿cuál es mi fuerza para esperar aún? Si es que ya no tengo fuerza para esperar. Ya me cansé de esperar. Me cansé de que las cosas cambien. Me cansé de esperar un milagro. Sí, Dios me habla y me dice que me va a ayudar. Dios me habla y me dice que Él va a obrar un milagro. Pero ¿dónde está el milagro? ¿Hasta cuánto tiempo más debo esperar el milagro? Le estoy hablando de un hombre que pasó la prueba. Le estoy hablando del hombre, del padre de la paciencia. Le estoy hablando de Job. Dice el escritor Santiago, dice: hermanos, observad y aprended de la paciencia de Job. Pero es que eso no fue gratis. Fue un proceso. Y en ese proceso llegó un momento que Job dijo: ya no tengo más fuerza. Ya no tengo más fuerza. Y la segunda pregunta es: ¿y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? Y aquí la palabra paciencia es aguante. Para aguantar. ¿Cuál es mi fin? ¿Cuál es el propósito? ¿Acaso Job llegó a dudar de su propósito? Repito, yo cuando leo el libro de Job, yo no encuentro a un hombre con una mente divina que vivió las pruebas como si fuera un Dios. No, yo encuentro un hombre de carne y hueso. A un hombre que le dolía lo que le hacían. A un hombre que en su momento llegó a sentir: ¿sí será que vale la pena que yo siga? Y que aquí simplemente se nos está mostrando el hombre que dice, que siente que está perdiendo el norte, que está perdiendo de vista el objetivo que tiene, que en algún momento dice: pero es que ya estoy cansado de esperar. Y que en algún momento siente que ya no hay un objetivo claro. ¿Qué estoy esperando?
Tal vez aquí hay alguien que diga, bueno, pero, y después de estos años, ¿qué es lo que estoy esperando? Lo que dijo Salomón, la esperanza que se demora es tormento para el corazón. Y un corazón atormentado pierde el norte. Un corazón atormentado pierde el objetivo. Un corazón atormentado pierde la lucidez para ver lo que está delante, lo que está más allá del obstáculo que tengo frente a mí. Un corazón atormentado pierde la lucidez para poder ver que detrás de esa pared de oposición está mi meta. Está el objetivo de Dios, que detrás del problema que tengo ahora, que ahora frente a mí hay una enfermedad, frente a mí hay una crisis, frente a mí hay un dolor, pero que detrás de este problema hay una respuesta de Dios. Pero un corazón atormentado suele confundirse, suele sentir, ¿cuál es mi objetivo? ¿Cuál es el propósito? Es como que Job dice, ok, vamos a asumir que voy a sacar fuerza de debilidad y que voy a aguantar un poco más. ¿Pero para qué? ¿Para qué espero? Porque repito, un corazón atormentado pierde la nitidez, la lucidez para ver que después de esta prueba hay una respuesta de Dios. Que después de este problema, de esta crisis, hay algo que Dios se propone hacer. Pero que en mi agonía, en mi tormento, yo siento que ya todo se acabó. Yo siento que ya no hay nada para qué esperar o por qué esperar. Pero Dios nos ha traído en esta mañana para decirnos, espera en Dios, aguarda en Dios, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová, a su nombre sea toda la gloria, a su nombre sea toda la alabanza. Dice, gloria al Señor. Y si me acompaña por favor a Salmos, volvamos a Salmos otra vez, capítulo 42. Salmos capítulo 42, por favor. Observe el versículo número 11. El salmista está viviendo exactamente lo mismo que Job vivió, o algo similar en cuanto a sentimientos. Y declara el salmista, es como un diálogo consigo mismo. Estos son los diálogos que tanto necesitamos. A veces hablamos con el mundo, Raimundo y todo el mundo. Pero hay momentos donde lo que necesitamos es estar solos. Hay momentos donde lo que necesitamos es que no estén los amigos hablándonos 1000 voces a la vez. Hay momentos que lo que necesitamos es separarnos por un momento, es desconectarnos, apagar el celular, apagar las voces del camino, retirarnos a solas con Dios. Y esto es lo que el salmista está haciendo. Y cuando el salmista se encuentra él solo con Dios, cuando no están las voces que le preguntan ¿dónde está tu Dios? No es que tú tienes un Dios grande y ¿por qué no te ayuda? No es que tú tienes un Dios grande y ¿por qué todavía no ha respondido a tu petición? ¿Y por qué no te sana? No es que tú tienes un Dios grande y ¿dónde está tu Dios? Donde no están esas personas que él dice, es como si me hiriera mis huesos, dice, me dolía como si me hiriera mis huesos cuando me dicen, ¿dónde está tu Dios? Salmista dice, me daban duro cuando los impíos se me reían en la cara y me decían, bueno, pero ¿cuántos años tú yendo a la iglesia? Tanto que tú oras y tanto que tú ayunas y tanto que tú le pides a Dios. Y tanto que tú le hablas de Dios a todo el mundo. ¿Y dónde está tu Dios ahora? ¿Y por qué tu Dios no te sana? ¿Y por qué tienes este problema? ¿Y por qué si tú eres evangélico tienes esta enfermedad? ¿Y por qué si tú amas a Dios tienes este problema con tu hijo, con tu hija? El salmista dice, como quien hiere mis huesos, como quien parte mis huesos, así me hería a mis enemigos. Pero llega un momento en que él se aparta de esas voces, donde está él solo, él con Dios, donde se ha retirado, se ha desconectado de su entorno.
Y aquí él dice esta expresión, verso 11 del capítulo 42 de Salmo. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Cuánto hace falta tener ese diálogo con nosotros mismos, verdad? ¿Cuánto hace falta aislarnos, irnos al secreto y hablar seriamente con nuestra alma? Porque a veces queremos que otros nos animen, que otros nos hablen. El problema es que a veces la gente que se supone que te tenía que animar te terminan tirando al suelo. El problema es que a veces la gente que se supone que debió darte una palabra para alentarte terminan desanimándote. Y hay un momento, repito, en el que tienes que estar a solas con Dios. El salmista lo hace. Cuando estás solas con Dios, cuando no está la voz del amigo, la voz de aquí, la voz del otro, que el otro dice que hagas esto, que aquel, que esto es por tu culpa. No, cuando él está solo, entonces él dice, bueno, alma mía, ven acá. ¿Qué es lo que te pasa a ti, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Y luego dice, espera en Dios, espera. Porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Es decir, yo estoy esperando en mi Dios, en el Dios mío. Él es salvación mía. A su nombre sea toda la gloria en esta preciosa hora. Primero, para ya ir llevando esto al final. Primero, ¿en quién estás esperando? ¿En quién estás esperando? ¿En quién está puesta realmente tu esperanza? Segundo, ¿qué estás esperando? ¿Qué esperas tú de Dios? Tercero, ¿estás conectado con la voluntad de Dios en lo que tú estás esperando? Lo que tú esperas es la voluntad de Dios. ¿Honras a Dios con eso? Si la respuesta es sí, este mensaje es de Dios para ti. Dios te dice, sigue esperando. Quiero que sigas creyendo. Quiero que sigas firme. A su nombre sea toda la gloria. A su nombre sea toda la gloria. Por favor, vaya conmigo a Job capítulo 13, verso 15. Y en ese proceso de lo que fue Job, la vida de Job, Job hace otra declaración que nos hace ver a alguien que sí, humanamente, llega un momento en que dice, pero yo estoy cansado de esperar. Sí, yo sé que Dios es grande, pero ya me cansé de esperar. Sí, yo sé que Dios hace milagros, pero ya me cansé de esperar mi propio milagro. Después de Job hacer esa declaración, cuando usted va al capítulo 13, hay una declaración, hermano, que me parece realmente extraordinaria de Job. Versículo 15. Quiero que lo lea en voz alta conmigo. ¿Lo tiene? Verso 15. Dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Esa primera frase dice Job, aunque Dios mismo me matare, aún así, en él voy a esperar. Qué firmeza, ¿verdad? Qué convicción. Solo alguien con una convicción así era capaz de pasar la prueba que pasó Job. No era un superhumano. No era alguien con una mente de Dios. No, era un hombre como tú y como yo. ¿Dónde estuvo su secreto? Confianza en Dios. Aquí hay un hombre que confía tanto en Dios, que dice, aunque él me mate, en él voy a esperar. Es como los niños pequeños, cuando todavía su inocencia, cuando todavía están en ese estado de inocencia que todo lo creen y creen en papá. Y si ese niño pequeño, el papá lo coloca en alto y le dice, hijo, lánzate que yo te recibo.
Ese hijo pequeño confía tanto en su padre que no lo piensa dos veces, sino que se lanza porque oyó a papá que le dijo: lánzate que yo te recibo. Ya cuando uno va pasando los años pierde esa confianza. Ya que te lance, ¿quién? Eres mi papá, yo te amo mucho, yo te quiero, pero yo no me lanzo de aquí. Pero Job tiene esa confianza en Dios. Job dice: aunque él me matare, yo voy a esperar en él. Aunque él me matare. O sea, con esto Job lo dice todo. Con eso Job, es como si Job está diciendo: aunque él me diga que yo dé un paso al abismo, y yo sé que es un abismo lo que hay, pero si es Dios el que me está diciendo que lo haga, Job dice: lo voy a hacer. Aunque él me matare, en él voy a esperar. Si él me dice que dé este paso al abismo, yo confío en él, sé que algo él se propone hacer. Así que si es él el que me dice que lo haga, entonces yo voy a dar ese paso, porque algo va a hacer él me va a salvar. Aunque él me matare, dice, en él esperaré. Hermano, solo quien confía en Dios puede esperar en él hasta el final. Si tú no confías en Dios y vas en el barco y ves que el barco, las olas empiezan a moverlo, pero tú no confías en Dios, entonces tú intentarás salvarte por ti mismo y te tirarás del barco. Si tú confías en Dios y sabes que Dios te dijo: espera, que yo te voy a ayudar, aunque veas el barco hundirse, tú dirás: Dios me habló y voy a esperar. Aunque él me mate, lo más que puede pasar, lo peor que puede pasar es que me muera. Y aun si él mismo me matare, aún así en él voy a esperar. Lo más que puede pasar es que Dios no me responda, y aún así yo voy a esperar en él. Lo peor que me podría pasar es que Dios guardara silencio, y aún así yo voy a esperar en él. Lo peor que podría pasar es que esa puerta no solo no se abra, sino que las demás que estaban abiertas se cierren también. Pero aún así yo voy a esperar en Dios. Pero ¿qué es lo que puede llevar a un creyente a esperar en Dios de tal manera? Su confianza en Dios. Su confianza en Dios. Cuando usted lee en Hebreos capítulo 11, el versículo 11 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo no sé qué estás esperando, pero Dios puso esta palabra en mi corazón hoy. Tal vez al igual que Salomón digas: pastor, mi corazón está atormentado, porque la espera que demora, la esperanza que se tarda, es tormento para el corazón. Tal vez al igual que el salmista digas: mi alma está abatida, dentro de mí mi alma está abatida. Pero hoy le voy a hablar a mi alma. Hoy voy a decir: alma mía, ¿por qué te abates dentro de mí? ¿Por qué te turbas? Espera en Dios, alma mía, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Quiero que se coloque de pies abriendo su Biblia en Habacuc capítulo 2, versículo 3, por favor. Libro de Habacuc, capítulo número 2, versículo 3, por favor. Sé que este no es un libro que sea muy popular, muy consultado, así que voy a darle tiempo que lo encuentre. Habacuc, por favor. Capítulo 2. Versículo 3, por favor. ¿Lo tienen?
Quiero que en voz alta lea conmigo. Aunque la visión tardara, aún por un poco de tiempo, más se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. ¿Lo puede decir otra vez en voz alta? Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Dice el apóstol Pablo en Romanos 8, que si guardamos con paciencia lo que esperamos, lo recibiremos. Yo no sé qué estás esperando en Dios. Tal vez sientes que ha demorado o está demorando mucho. Tal vez alguien haya llegado hoy a esta escuela dominical diciendo: pastor, yo creo en Dios y confío en Él, pero es que llevo tanto tiempo esperando que Dios me responda. Llevo tanto tiempo esperando que Dios obre mi vida, que ya no puedo esperar más. No sé si Brian me puede ayudar. Vamos a entonar ese himno otra vez: esperar en Dios. Quiero que por favor levantes tu mano al cielo. No sé qué estás esperando en el Señor. Tal vez estás al borde de la desesperación. Tal vez estás al borde de decir: ¿sabe qué? Yo no sigo más. Yo no voy a continuar más con esto. Tal vez estás al punto de decir: ya no más, hasta aquí llegué, no sigo más. No sigo más, es que no voy a seguir más. Pero yo quiero invitarte a que vengas a decirle al Señor: Señor, aunque esperar en ti es difícil, yo hoy decido que voy a esperar en ti. Yo hoy decido que aunque la visión tardare, yo voy a esperar en ti, Señor. Es más, no sé si alguien pueda como Job decir: es que aunque Él me matare, en Él esperaré. Y aunque mis ojos vean que las puertas están cerradas, yo voy a seguir esperando en Dios.